RKA. R R R R K K K A RKA. Estamos haciendo ruido. RKA. Estamos haciendo ruido. ¿Por qué para demostrar sombría necesitan agarrarse a golpes? ¿Cómo diablos le hacen para comer como cavernícolas sin engordar tanto como nosotras? ¿Por qué siempre quieren que les mandemos fotos desnudas? ¿Por qué nos intentan ligar sabiendo que tenemos novio? ¿Por qué algunos se atreven a decir te amo a tan solo 2 días de haber iniciado una relación? ¿Por qué son tan distraídos y nunca ponen atención? ¿Por qué dedican las mismas canciones a todas sus novias? ¿Por qué se obsesionan tanto cuando termina una relación y se obsesionan con no dejarnos ser felices con un nuevo chico? ¿Por qué diablos no entienden que la ropa sucia no debe ir tirada por toda la casa? ¿Cuándo será el día que por fin le atinen a la taza del baño cuando hacen pipí? ¿Por qué se la pasan agarrándose allá abajo incluso enfrente de personas que no conocen? ¿Por qué no pueden aceptar? Eso y mucho más no lo tendremos aquí, pero sí tendremos temas para todos, entre amigos, porque todos somos Irene. Comenzamos. Sí, ¿cómo están? Buenas noches. Oigan, ¿no les pasa que justo cuando están a punto de empezar a hacer algo, a todo mundo se le ofrece algo? ¿Qué cosa? Pero bueno. Y pero ya estoy aquí. Ya, de hecho ahí se oyó el portazo, creo, de mi leoncita. Pero bueno, ya estoy aquí. Afortunadamente pude conectarme el día de hoy. Entonces eso está padrísimo, porque así voy quedando a deber cada vez menos programas. Y eso me da mucho gusto. Y sobre todo porque es un programa que ya traía yo como, pues digamos que retrasado, porque lo quería hacer desde hace un buen rato. Es una serie que vi hace un rato. Y ya, por fin se dio, por fin vamos a estar aquí. Y déjenme contarles que, bueno, ya día who knows de la cuarentena. Espero que estén muy bien, espero que alguien vaya a escuchar esto, y si no, pues no importa, yo estoy aquí. Y ¿qué más les cuento? Oigan, les cuento que ya me volví. Ya saben que dicen que en esta cuarentena te vuelves el loco de algo. Pues yo soy ya la loca de las plantas. Qué cosa tan más hermosa. Si tienen la oportunidad, tengan aunque sea ahí un cactusito para que les haga compañía. Porque la verdad es una cosa maravillosa. Eso de tener plantas te mantiene activo, haces ejercicio, estás sub y baja todo el día, estás revisando todo el día y está súper padre. Y bueno, les decía que hoy voy a platicar de una serie, sí, de la serie y del caso, que es una historia terrorífica, pero terrorífica es poco, Es una historia que lo terrorífico es que es verdad, o sea, fue verífica, dirían en mi pueblo. Y este es el caso del asesinato de Dee Dee Blanchard en 2019, oigan nomás, 1900. En 2019, Stars Play, creo que es el nombre correcto, sacó una serie que se llama The Act. Y en esta serie se cuenta la historia de el asesinato de Dee Dee Blanchard por su hija. Y uno pensaría, ay no, pues qué cosa tan loca, ¿no? ¿Cómo mata una hija a su madre? Pero la verdad es que este caso tiene muchos giros. Y voy a platicar primero un poquito de lo que es la serie, de cómo es la historia. Y después, como siempre, sin ningún conocimiento científico, cómo es que, qué es lo que pienso al respecto. Y bueno, esta historia está protagonizada por Gypsy Blanchard, que es la mamá de Dee Dee. Dee Dee es una niña, un poquito de la historia de Gypsy, porque empezamos a entender cómo está el asunto. Dee Dee Blanchard es una mujer que empieza su carrera delictiva desde muy joven, digamos, ¿no? Se le conocía por hacer pequeños hurtos y bueno, después
ella empieza a trabajar como asistente de enfermera. Y se dice que en el 97 se le acusó de haber asesinado a su madre por haberla dejado sin comer. Bueno, ahí es donde uno empieza a pensar, esto empieza a tornarse un poco feo. Bueno, después lo que sucede es que a los 24 años tiene a Gypsy, y es una niña que nace prematura y que nace con muchos problemas, o sea, que nace con problemas, con algunos problemas de salud por haber nacido prematura. Y ahí comienza toda la terrorífica historia de esta pobre, pues es que yo digo que pobre chavita, porque la verdad es que sufre durante muchísimos años el abuso de su madre. Esto se da, bueno, les cuento la historia. Gypsy nace la niña, nace con algunos problemas de salud, y entonces Gypsy se separa del papá de la niña, y ahí comienza toda la historia en donde Gypsy, hola Carlita del Ángel, te mando un beso y un aperrazo. Y entonces ahí empieza toda la historia porque Gypsy, que es la mamá, comienza a inventar, como les decía, se separa del papá de Didi, que aparte era muchos años menor que ella, la separa, y entonces empieza aquí toda esta historia con padecimientos que Gypsy empieza a crearle a su hija. ¿Ya qué me refiero con eso? O sea, no es de, ay, le dolía la pancita, ¿no? Sino empieza a crearle una serie de padecimientos terribles en donde ella decía que padecía leucemia. O sea, imagínense, o sea, nada más ustedes piensen en una niña que nace que tendría leucemia, asma, distrofia muscular, entre un montón de otras enfermedades que le iba inventando, y para los cuales ella la medicaba, ¿no? Entonces la llevaba al médico, y ella, lo que no se entiende en estos casos es cómo los médicos no se daban cuenta de este asunto. Pero bueno, entonces la llevaba y le decía, oiga, es que la niña no puede caminar, ¿no? Y pues a ver, y los médicos empezaban a darle tratamientos y tratamientos y tratamientos. A lo largo de la historia de la serie se va viendo cómo ella, incluso durante las consultas, ella se roba los recetarios, porque ella le daba el medicamento que se imaginen. Tenía ansiolíticos, tenía medicamentos para el dolor, le inventó que tenía una alergia al azúcar. Entonces Didi no podía comer nada que tuviera azúcar, era como todo un drama. En cuanto podía, hay escenas en donde ella pues prueba cosas, hace una fiesta y prueba cosas, y ella le mete estas inyecciones de rescate según ella, para su alergia, ¿no? Era una niña que tenía una sonda directa al estómago porque según ella no podía comer. Fue una niña a la que le tuvieron que sacar los dientes. O sea, estamos hablando de procedimientos médicos súper invasivos. O sea, traer una sonda para alimentarse desde que era muy pequeña. Después le tuvieron que quitar los dientes porque estaban llenos de caries. Esto, según la serie, es porque ella se da cuenta que sí puede comer azúcar, ¿no? Entonces, bueno, me estoy enredando un poco, pero bueno, el punto es que era una niña que no tenía dientes, que según ella, por los padecimientos, su edad mental era de 7 años, y la mentira llegaba a tal nivel que ella modificaba la fecha de nacimiento para que Didi nunca fuera mayor de edad, ¿no? Entonces, ella se la pasaba engañando a los médicos y buscándole tratamientos, y entonces se dice que llegó un momento en donde ellas vivían, que ya los médicos empezaron a decir, a ver, espérate, o sea, esta niña tiene todo, o sea, todas las enfermedades que existen las tenía esta niña, ¿no? Entonces, cuando ella empezaban a cuestionarla, ella se muda a Springfield, a Missouri, y entonces ahí, por medio de una fundación, porque aparte de que enfermaba la hija, lo que hacía era que estafaba a las fundaciones.
y estafaba a la gente porque ella publicaba que su hija, que necesitaba tratamientos y todo, entonces la gente le mandaba muchísimo dinero de ayuda y las fundaciones le daban dinero porque ella decía que no tenía dinero para los tratamientos, ¿no? Entonces ella vivía de eso, o sea, ella vivía de del dinero de estas fundaciones. Una fundación le construye una casa y llamaba mucho la atención porque era una casa rosa, ¿no? Porque, según ella, Didi quería una casa rosa, ¿no? Y entonces se dedica a enfermar a la niña y entonces uno se pregunta, ¿cómo es posible que pudiera pues provocar todo esto? Lo que pasa es que como ella tenía conocimientos de enfermería, ella agarraba así una enfermedad un día y decía, hoy mi hija va a tener leucemia, ¿no? Hoy mi hija va a tener asma, hoy mi hija va a tener tal. Y entonces como conocía, había estado como enfermera, entonces como conocía los síntomas, ella le decía, no, es que le juro que esta niña está enferma. Oiga, pero yo la veo muy bien. No, pero es que presentó esto y esto y esto. Y era como tan específica en describirle a los médicos los padecimientos que según ella tenía la niña, que pues al médico no le quedaba de otra más que, bueno, pues le vamos a mandar medicamento, ¿no? Uno se pregunta, los estudios, o sea, hay muchas preguntas en torno, pero era una mujer tan manipuladora que lograba convencer a los médicos para que hola amigos, Alex, ¿cómo estás? Ay, qué bueno que ya viste la serie. Y ahorita vamos a platicar de eso. Y entonces ella conocía muy bien los síntomas. Y entonces lograba convencer al médico que le prescribiera los medicamentos, o decía, es que nosotros veíamos a otro médico y le estaba prescribiendo esto, ¿no? Y entonces ya ella lograba una prescripción y les decía, también se robaba las recetas para ella poder surtir las recetas. Digo, estamos hablando de los 90s, no es como ahora de todo está como computarizado, ¿no? Ahora ya no puedes como hacer eso tan fácil, ¿no? Bueno. Entonces, así pasan los años, empiezan a pasar los años y obviamente Didi al empezar a crecer se empieza a dar cuenta que no está enferma y empieza a descubrir una serie de cosas como las que les decía del azúcar, que ella una vez prueba el azúcar y dice, pues no me pasó nada, ¿no? Y entonces empieza a escaparse en las noches a comer papitas, refrescos y todo lo que se podía embutir de azúcar, pues se lo tragaba, ¿no? Y entonces ella se empieza a dar cuenta, porque la traía en una silla de ruedas, obviamente para dar más lástima, y la rapaba para que la gente pensara que sí tenía cáncer, que tenía leucemia, ¿no? Y que estaba así por los tratamientos de quimio. Entonces, el punto es que empieza ella a darse cuenta que pues no, en realidad no está enferma, y se empieza a dar cuenta de la manipulación de la mamá, y en la serie hablan de que incluso ya Didi empieza a ver dónde guarda el dinero la mamá y todo el rollo, y le empieza a robar dinero, y lo primero que compra es un celular. Y ahí se empieza a meter a las redes sociales. Lo más raro o lo más ay, perdón por el ruido que se va a meter ahorita, pero ando cerca de la ventana. Ustedes disculpen. Bueno, el punto es que Didi se empieza a dar cuenta de que todo esto es una manipulación y todo esto es algo creado por la mamá. Les decía que compra un celular y después, porque iban al centro comercial y pues parte de lo que hacían, pues la mamá siempre había sido como medio uña y entonces se robaban cosas que le gustaban a Didi, ¿no? Y en una de las salidas al centro comercial ella se deja a la mamá y le dice, voy a ir al baño, pero yo voy sola, ¿no? Y entonces se va a comprar una computadora y ahí empieza a meterse a las redes sociales. Es cuando empezaban todo esto de las redes sociales, y en esas redes sociales conoce a un chavito que tenía autismo y personalidad múltiple, bueno, también un chavito súper zafado, y entonces empiezan a ser noviecillos. En la serie pasan que él viaja hacia donde están ellas, a Missouri, y hacen como un encuentro casual en el cine,
y la mamá se pone como loca, porque pues ella pensaba como que, obviamente lo que ella quería era que la gente no se acercara y la gente no las conociera a fondo, porque pues iban a dar cuenta de todo este desmadre que traía. Y entonces el chavito en su loquera y en su obsesión con Didi, la sigue buscando, se siguen teniendo contacto hasta que llega el punto de desesperación, obviamente, de esta niña de no me deja salir, no me deja tener amigos, no me deja, o sea, todo lo que pudiera exponer toda esta mentira, pues ella lo evitaba, obviamente, ¿no? Y les digo, este chavito se empieza a obsesionar con Didi y llega un punto en el que Didi dice, hay que matarla, o sea, hay que matar a mi mamá porque ella no me va a dejar nunca salir. Ella llega incluso a la mayoría de edad, pero ella le sigue diciendo que tiene 15 años, ¿no? Entonces ya en la pinche loquera y todo en el desmadre, pues ella ya no sabe si tiene 15, 12, 13, ya está muy mal el asunto. Entonces empiezan a planear el asesinato de la mamá. Les decía, como este chavito tenía, ahí lo que plantean es que tenía como doble personalidad. Y entonces una era el chavito todo tranquilo y normal y bueno, con autismo y lo que quieran, y el otro obviamente era la parte malvada del asunto, ¿no? Y entonces empiezan a planear el asesinato hasta que llega el día. Bueno, la mamá de Gypsy empieza a enfermarse, al parecer era diabetes, y entonces ya estaba súper mal la señora y ya no se movía tanto y tenía que estar mucho tiempo en cama. Se habla, fuera de la serie, se habla que la niña, además de sufrir todo este maltrato, que tiene que ver con un síndrome, que ahorita más o menos les voy a decir de qué se trata. Dicen incluso que le pegaba con ganchos, o sea, que le ponía también, aparte de todo, cada que ella veía como que Gypsy se iba a salir del huacal, le ponía unas santas soquetizas a la pobre niña espantosas, ¿no? Y pues ya, o sea, obviamente ya incluso hay una escena horrible, es que de veras que parece una película de terror, qué horror, donde se da cuenta donde Gypsy se para en la noche y regresa caminando y la mamá se da cuenta que pues ya vio que no tiene distrofia muscular, y entonces la amarra con cinta, la amarra a la cabecera de la cama. Es una cosa espantosa. Y obviamente ella se empieza a tratar de revelar, y entonces es que empieza a planear el asesinato. Y finalmente llega el día en el que en el 2015 llega este chavito que era el novio de Gypsy, y ella lo deja entrar y apuñalan a esta señora. Entonces, ¿cómo se dan cuenta del asesinato? Bueno, ella se escapa con este chavito y se dan cuenta porque Gypsy pone en su Facebook, maté a esa perra, o esa perra está muerta, una cosa así. Y entonces, pues todos los seguidores, porque tenía muchísimos seguidores y muchísima gente que lo apoyaba, dice, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? Y a ellos los localizan por la IP, la dirección de IP, y ya los agarran y todo el rollo. Entonces, el punto es que obviamente a los dos los acusan de asesinato, obviamente, porque pues mataron a la mamá, ¿verdad? Y todavía Gypsy se encuentra en prisión. Obviamente quien tuvo la condena mayor fue el novio, porque fue quien ejecutó el asesinato. Y lo más triste es escuchar que ella dice que está más libre en prisión que en manos de su mamá. Y eso te pone a pensar lo grave que era el maltrato de esta señora. Esta señora lo que padecía
era algo que se llama el síndrome de Munchausen por poder. Es un síndrome, no me voy a meter mucho en la parte psiquiátrica o psicológica porque no es el punto, pero es un trastorno en el que obviamente una figura de autoridad, generalmente, y aparte es mucho más común en las madres, hacia los hijos, obviamente, es un síndrome en donde empiezan a enfermar justamente a los hijos. Y lo empiezan a hacer precisamente para tener el control de la vida de los hijos. Entonces, no puedes salir porque estás enfermo, no puedes hacer esto porque estás enfermo. Entonces, empiezan con todo esto que presentaba Didi, que era medicarlos, que era llevarlos al médico, inventar síntomas que no existían. O sea, un montón de cosas con tal de mantener el control sobre los hijos. Y todo esto, pues obviamente la ventaja en el caso de Didi era una cuestión económica, pero también era esta como valoración de, ay, mira qué abnegada es ella, porque aparte ella lo decía, ¿no? Yo nací para cuidarte, ¿no? Es esta necesidad imperiosa de tener bajo su cuidado a alguien y ser reconocido como una víctima, ¿no? O sea, es este constante, y yo sufro mucho porque pues no puedo hacer nada porque tengo que estar a cargo de esta persona. Y realmente, o sea, obviamente esto empieza con los niños muy chiquitos, y pues si tu mamá te dice que estás enfermo, pues estás enfermo, ¿no? O sea, no hay como una capacidad de identificar de, no, mi mamá está loca, ¿no? Yo no estoy enfermo. Porque aparte les dicen, ¿no? Es que tú te sientes mal y a ti te pasa esto, y es un constante estarles como recalcando o reafirmando que están enfermos, ¿no? Entonces uno sabe que la mente es súper poderosa, y si estoy enfermo, si todo el tiempo le están diciendo a alguien, estás enfermo, pues obviamente empiezan a somatizar, aparte el estrés de tener porque son madres que se dedican 100% a los hijos. Yo me imagino que el estrés de estar sometida a una situación así debe ser gravísima, y pues que de alguna manera pues te va trastornando también mentalmente, ¿no? A veces también lo que hacen para no ser descubiertos, dan como síntomas como no muy específicos, ¿no? Como para ver el médico hacia dónde va, y mientras más grave la enfermedad es como mejor, ¿no? Porque hay más control y porque hay más, pues hay una mejor, digamos, recompensa, ¿no? Mientras más grave esté, pues es mucho mejor pues el reconocimiento, ¿no? A estas madres. Y además, yo me imagino la cantidad de medicamentos que les prescriben y que les dan, pues también causa al final un deterioro en el cuerpo de la persona que lo está recibiendo. O sea, recibir un tratamiento contra el asma cuando no tienes asma, o contra la distrofia muscular cuando no tienes distrofia muscular, pues también debe de tener un impacto importante en el cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo conocí este caso, a mí, por ejemplo, las películas de terror no me gustan porque me dan miedo, pero este tipo de programas me gustan porque en alguna ocasión les decía que me gusta saber cómo estas enfermedades, de dónde vienen, por qué, o sea, cómo llegan a estos límites, ¿no? O sea, es un poco también extraño este asunto en mí, pero es interesante, sobre todo en este caso donde llega a la muerte de la mamá, y yo me ponía a pensar y decía, bueno, realmente este caso específico, fue una niña que estuvo técnicamente secuestrada toda su vida. Su captora era su mamá, que ejercía violencia emocional,
física, psicológica, o sea, toda la violencia que podía haber ejercido la madre, la ejerció sobre la hija, al grado de llevarla a un nivel de decir, la única forma en que yo salga de esto es pues matándola, porque hay un punto en la serie en donde ella empieza a cuestionarse sobre su edad y le dice a ella, oye, tú me habías dicho que tenía tal edad. No, es que me confundí, no tienes tal edad, porque ella ya sentía que se iba acercando a la mayoría de edad. Entonces llega un consentimiento donde ella ya como mayor de edad empieza, le dan como un consentimiento de, bueno, ¿quieres seguir bajo la tutela de tu mamá o no? ¿O qué pasa? Y entonces ahí obviamente la mamá se pone súper loca porque está a punto de perder el control y hace una serie de desmadres para que la niña no pueda firmar el consentimiento para ya separarse de la mamá, ¿no? Y ya poder ser de alguna manera independiente. Ella va a una trabajadora social y le dice, no, es que ella está muy mal. Cuando llega la trabajadora social para ver cómo está el desmadre, le da una pastilla para que la deja somnolienta, ¿no? Para que la trabajadora social no viera que ella estaba bien de sus facultades. Entonces se ve ella toda adormilada y no puede contestar y, o sea, con estas pastillas para dormir que uno ya no sabe si va o viene. Y entonces la médica, justo para que la trabajadora social diga, no, sabes que sí está mal de sus facultades, porque ella les decía al principio que ella alegaba que ella tenía la edad mental de una niña de 7 años. O sea, básicamente tenía como síndrome de Down, pero sin tener, ¿no? O sea, también eso le quería ahí poner, ¿no? Y que no tenía la capacidad de tomar decisiones. Entonces ya les digo, o sea, a esos niveles llegaba, ¿no? De manipular de tal forma la situación para poder para poder mantener el control sobre su hija. Entonces les digo, pues llega el momento en que ella se revela y la única salida que ve es asesinarla. Y como les comenté les empecé a decir, yo no sé la manera en que se debería de juzgar un caso así. Al final los meten a prisión el manejarlo, el que se hubiera manejado, pues toda esta tortura y toda esta... pues sí, como si hubiera sido un secuestro, pues sí fue por tu propia madre, pero era un secuestro y era una niña violentada y era una niña abusada. Y entonces yo llevo mucho tiempo pensando que era un caso que debería de haber sido más tratado como literal, como un secuestro y alguien que mató a su secuestrador porque no encontró otra salida, porque no había otra salida, que como un asesinato premeditado. Y obviamente, o sea, si tú estás secuestrado y piensas matar a tu secuestrador, pues es premeditado, ¿verdad? Obviamente. Entonces mi punto es, debería de haber sido tratado de manera diferente, o sea, se debería de haber tomado en cuenta todo el ambiente que ella vivió. O sea, obviamente se tomó en cuenta, pero eso no le quita un poco de culpa al asunto, o sea, un poco de sentencia al asunto, porque al final ella no podía hacer nada. Ella no podía pedir ayuda porque siempre la mamá estaba con ella. Entonces cualquier cosita que ella pudiera, o sea, cualquier oportunidad que ella tenía para estar con un médico, para estar con la mamá, estaba siempre ahí. Incluso en la serie salen médicos que intentan como, a ver señora, déjame hablar con la niña. No, es que yo tengo que estar aquí porque ella se pone muy nerviosa y se pone muy mal, ¿no? Entonces, el punto es, ¿qué se debería de hacer en estos casos? Hay atenuantes en el caso, es un caso que se debería de haber manejado como violencia intrafamiliar. El punto es que se murió, ¿no? O sea, a lo mejor si no se hubiera muerto, pues sí lo hubieran juzgado a la mamá por violencia intrafamiliar o una madre así, ¿no? Pero el punto es que la señora se murió y entonces el caso da totalmente la vuelta. Y es como
muchas de las cosas que pasan actualmente, ¿no? Y uno piensa, cuando ven las noticias y, ay, esta persona estaba asaltando un transporte o se metió a asaltar una casa y lo mataron. Y entonces al que se defendió, en vez de decir, ok, fue defensa propia porque el güey estaba adentro, lo tratan como un asesino y lo condenan como un asesino. O sea, ¿en qué caso las atenuantes aplican para estos casos? La pregunta que muchos terminando la serie se hacen y que es de lo más comentado es ¿cómo no se daban cuenta los médicos? ¿Cómo no hay? Porque ella decía que no había registros anteriores de la enfermedad por una inundación que había habido en el estado donde ella vivía y se habían perdido todos los registros médicos, ¿no? Entonces, ¿cómo un médico puede ser como envuelto o cómo no puede considerar este tipo de cosas, que no es común, obviamente, pero cómo no consideran este tipo de cosas de, a ver, o sea, como son demasiadas cosas para una niña, ¿no? Y no hay estudios, y no le mandaban estudios, y o sea, cómo vivió una serie de negligencias que la llevaron a este punto. Entonces, uno piensa en la justicia y dices, obviamente la justicia no puede ser diferente para cada persona, pero creo que hay que meterse un poquito más a estudiar este tipo de casos, porque así hay un montón. De no el hecho del asesinato, sino todo lo que venía atrás. Obviamente, ya ahora ves las fotografías de esta niña, ya tiene pelo, le habían mandado a arreglar sus dientes, entonces está ahí bien. Y ya es una niña que habla normal, o sea, ya no es una niña, ya es una chavita, una joven. Y, me oí súper roca, pero bueno, ya es una jovencita. Y como exacto, May. La doctora que le quería quitar la sonda fue la que empieza a sospechar. Exacto, hay una doctora que empieza a ver como raro y incluso esa doctora empieza a hacer llamadas de los médicos que ella decía que la habían atendido, ¿no? Y entonces empieza a notar rara la doctora. Y sí, justo cuando le van a hacer el cambio de la sonda, hace que la mamá se vaya, pero justo cuando ya se va a poner lo bueno, entra la mamá, ¿no? Y obviamente ella deja de llevar a la niña con la doctora y justo la doctora es la que le habla a servicios sociales para que vaya a ver qué onda con la niña, pero en esta manipulación tan fuerte y lo que les decía, ¿no? Le da un medicamento a la niña para que esté toda adormilada y entonces servicios sociales se van y dicen, no, pues no veo absolutamente nada raro, ¿no? Y uno piensa, ¿cómo hay tantas omisiones en un caso? ¿Cómo pueden tener tanta suerte para tantos años lograr esto, ¿no? De las escenas más impresionantes es que abre un gabinete de la cocina y no hay comida, hay medicamentos, está lleno de medicamentos, ¿no? Y decía, ¿cómo los conseguía? Pues porque se robaba las recetas, y eran medicamentos controlados, o sea, de verdad la mamá estaba loca de atar, pero uno piensa, sí, obviamente son casos súper raros, o sea, estos niveles son como súper raros, pero uno que convive con la gente, de repente nota ciertas actitudes extrañas, ¿no? Y a lo mejor por esta lástima que trata de dar la gente, yo tan buena que soy, uno no se permite dudar de estas cosas. Uno no se permite decir, ay, esta vieja se me hace que está bien loca, porque te muestran una cara de soy súper buena y soy súper sacrificada, y uno se siente mal como de dudar, ¿no? Y así nos pasa en la vida, ¿no? Uno va por la vida diciendo, oye, es que a mí esto me parece muy extraño, pero pues no me meto, ¿no? Porque es una situación muy grave. Y opinar en una situación así debe ser súper difícil, ¿no? Entonces toda la gente se mantenía y ellos trataban de mantenerlos alejados.
Y sí, cuando algún médico, de hecho es parte de la historia, ¿no? Cuando alguien empezaba como a meterse más, ellos empezaban se escapaban, ¿no? Y se deshacían de esos médicos y bueno, les decía, es una serie de omisiones súper graves y que terminan en bueno, no sé si fue una tragedia, la verdad, este caso específicamente. Ella va a salir libre muy pronto, creo que en el 2025 ella sale libre. Pero bueno, al final ella tuvo que pagar por un crimen que yo creo que cometió su mamá, que yo creo que la orilló su mamá. O sea, es lo que les decía, cuando te ves ante una situación de peligro, de donde no puedes salir, pues vas a hacer una cosa totalmente disparatada, ¿no? Entonces, para mí, creo que es un caso no tendría por qué haber terminado así. Primera, y no culpo a los médicos, o sea, es súper difícil tratar, yo creo, con una persona con este trastorno, porque saben cómo, dicen que no hay estafador antipático, ¿no? Ellos son, al final, era una estafadora, no hay estafador antipático. Entonces, tratar de lidiar con una mamá que está sufriendo con las enfermedades de su hijo, o sea, yo me pongo como en el lugar de todos y digo, es que estaba bien cañón. Y está bien cañón, por ejemplo, haber estado en el jurado y decir es culpable. O sea, yo pienso que debió haber sido muy difícil poder condenar a una chavita tan maltratada, tan violentada, tan mentalmente tan inestable, porque, hijo, es que si no abres como una caja de Pandora, ¿no? De ahora cualquiera puede matar a quien quiera porque me sentí violentado. Pero pues esto había evidencia físicamente ver a la niña. Ahí estaba toda la evidencia de años de maltrato. Una niña que no se desarrolló bien, y que seguramente con una evaluación psiquiátrica podrían haber dicho, esta niña está, pero mal, ¿no? O sea, y eso la llevó a hacer esto. El chavito pues también con una condición mental, ya también desesperado por querer estar con su novia, y que pensaron que ese era el único camino, y tal vez lo era, no lo sé. Es un caso muy difícil, pero les digo, a mí me parece siempre muy interesante ver como todas estas caras y todas las conclusiones y cómo cada quien puede decir, no, sí, bien merecido que esté en la cárcel. Habrá quien pueda decir, pues no, la verdad es que pobre chavita. Es muy, muy, muy difícil. Y pues por eso es importante darse una terapiada de vez en cuando, para ver de dónde está uno medio desconectado y conectarse a la realidad, ¿no? Recomiendo que la vean. Es un poco lenta la serie, es como mucho, yo no sé si ya lo único que uno pide es ya por favor que termine ese calvario de esta pobre niña. A mí la verdad se me hizo muy pesado de verla, pero digamos que vale la pena. Cuando verla poco a poco, porque también es súper denso ver como mucho, son capítulos de 40, casi 50 minutos cada uno y son un montón. Sí es una serie muy pesada de ver, es en una plataforma que yo me puse a revisar y no hay mucho que ver, entonces como para pagar, yo les recomendaría que si les interesa, agarren, en ese momento estaban 3 meses por 20 pesos creo, y yo ya no volví a pagar la suscripción porque la verdad es que era lo único que me interesaba ver de esa plataforma. Es Stars Play, si no me recuerdo. La serie se llama The Act y sí es una serie densona, muy, muy, muy densa, porque ver cómo se tortura a un niño es una cosa terrible, terrible. Entonces, ahí la dejo en el tintero, por si alguien se quiere animar a verla. Ya es una serie viejita, pero bueno,
Está interesantona, larga pero interesantona. Y bueno, pues esto fue la plática sobre la serie que ya tenía muy atrasada para platicarles. Y espero yo poder conectarme la siguiente semana para platicar de alguna otra serie. Hay esta segunda temporada, digamos, del programa, estoy platicando de series o de programas o de novelas que he estado viendo durante la cuarentena, digo, para tener algún punto de vista y saber si conectarse o no. Siempre la mejor opinión la tienen ustedes. Y recuerden que ya somos un montón aquí en RKA. Ya hay programas de psicología, hay programas de ángeles, hay programas donde decimos tonterías. Los jueves tenemos el programa de All Geek Team y Mujeres Juntas. Ahí vamos alternados. Este jueves vamos a estar combinados All Geek Team con Mujeres Juntas. Y pues platicando de temas varios. Hay programas de música de mi querido Napo, programas de noticias el domingo. Y todos con nuestra muy humilde opinión, platicando de nuestras vidas, platicando de nuestras experiencias. Y pues hoy se va a acabar un poquito más temprano el programa porque ya es necesario descansar el día de hoy. Ha sido un día muy largo, pero quédense en RKA, nos pueden escuchar en Spotify, ir oyendo ahí los programas, van viendo cuál les va gustando, lo van compartiendo y tenemos amplia gama de opciones. Por lo pronto, el día de mañana a las 8 de la noche va a estar cotorreando con Julio Sandoval. Y el día jueves estamos, como les decía, todo el equipo de RK juntitos en un programa. A ver qué locura sale esta semana. Yo por lo pronto les agradezco a los que se conectaron. La siguiente semana espero que tengamos programa. Igual martes a las 8 para platicar de alguna serie. Si tienen alguna serie que me recomienden, con mucho gusto. Tengo ganas de platicarles de la serie de Lucifer, espero poder hacerlo la siguiente semana, pero si no, ya saldrá alguna serie o algo importante en estos días. Yo nuevamente les digo, me despido, les agradezco muchísimo que hayan estado el día de hoy y un saludo a todos, cuídense, pórtense, síganse cuidando, es muy importante que se sigan cuidando, pórtense como mejor les parezca. Y muchísimas gracias. Nos vemos prontito. Bye bye. Esta es la programación de RKA Radio. Lunes, Urbanidades, 12 de la tarde, Platicando con Cisneros, 10 de la noche. Martes, Entre Amigos, porque todos somos Irene, 8 de la noche. Es Super Padre Vivir, 9:30 de la noche. Miércoles, Me lo dijo un angelito, 11 de la mañana. Cotorriendo, 8 de la noche. Jueves, alternando All Geek Team, OGTs, Mujeres Juntas y OGTs versus Mujeres Juntas, 6 de la tarde. Mente Perfecta, 9 de la noche. Viernes, El Pelambres de Noche, 8 de la noche. Sábado, Los Cassettes de Napo, 12 de la tarde. Crónicas de un bibliotecario tartamudo, 1 de la tarde. Entrevisteando, 7 de la noche. Noches RKA, 10 de la noche. Domingo RKA al aire, 9 de la noche. Esta es la programación de RKA Radio, porque estamos haciendo ruido.